Entonces, acá nosotros vamos a trabajar con los 330 grados. Y esto yo tengo que llevarlo a radianes. Por lo tanto, esto yo lo voy a multiplicar por una fracción equivalente a 1, en donde, sabiendo una cierta equivalencia, vamos a poder realizar la conversión. Yo sé que 180 grados es equivalente a un pi radián, ¿correcto? ¿Ya? Entonces acá yo cancelo lo que son los grados con los grados y resuelvo esto. Ahí lo voy a obtener en radián. Lo que voy a hacer es simplificar. Entonces lo que hago acá es simplificar esto, que está ahí, que es el 330 con el 180. El 180. Y dejo el pi afuera, entonces digo 330 grados, lo simplifico con el 180 grados. Ah, perdón, bueno, igual le voy a poner grado ya, pero se entiende que si ya lo cancelé. Multiplico por pi radián, bueno, que pi radián sería la unidad de medida. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces, cuando yo simplifico el 330 en el 180, voy a utilizar la calculadora. Para hacer la simplificación serían 330 dividido en 180. O 180. Y eso me daría 11 sextos. Entonces acá me daría 11 sextos. Y esto sería pi radián. Ahí tendría el resultado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro. Dice, si tenemos un ángulo de pi, de 2pi quintos radianes, determine el ángulo en grados. Entonces acá tengo que hacer la conversión al revés. Tenemos los 2pi quintos radianes. Y esto me lo pide que lo lleve a grado. Entonces aplicamos exactamente lo mismo. Una fracción en donde vamos a colocar la equivalencia. Entonces acá vamos a colocar abajo lo que son los radianes. Entonces abajo yo tengo el pi radián y arriba la equivalencia. Y la equivalencia serían 180 grados. Entonces sabemos que los elementos se cancelan de forma cruzada. Entonces estamos hablando que nosotros podemos cancelar de forma cruzada lo que es el pi con el pi. Es decir, pi con pi se cancela. Que sería el pi radián. ¿Cierto? Se cancela lo que es el pi radián. Pi radián se cancela con pi radián. ¿Qué haría esto en grados? Lógicamente. Ahora, tendría 2 quintos por 180. Entonces tendría 2 quintos por 180 grados. Multiplicamos todo lo que está arriba, es decir, multiplicamos el 2 con el 180 y podemos multiplicar el 5 con nadie en abajo,
Es decir, no es que no exista ese nadie es un uno. ¿Entiendes eso vos o no? Que acá abajo hay un uno conveniente, ¿o no? Sí, Ya. sí, Este que matemáticamente le llaman el uno conveniente. No sé si usted lo estudió en el Usted me dijo que iba a estudiar en el Baldor, ¿o no? no, No no era lo usted. dejo. Ya era otro, no sé. Entonces acá vamos a Ese decir caballero ni lo conozco. 2 por 180. Y esto lo dividimos 360. en 5 por uno, ¿qué sería? Ya 5 por uno. Entonces serían 360 de eso. Sí, Y eso dividido en 5. Y 360 dividido en 5, ¿cuánto será? 70, va, 73 le puse aquí. 360 dividido en 5, Ingreso el 360 a la 72. calculadora y coloco ese y lo coloco en 5. 72 grados. Esto lo inventé, ¿eh? Es que no pensé que iba a dar exacto. Sí, oiga, Dígame, yo tengo una duda, si siempre va a ser cuando, como en el primer ejercicio, ya, teníamos los grados que eran 330 y ahora ya. teníamos la fracción, siempre va a ser 180 La equivalencia. Siempre la equivalencia la es equivalencia. 180. La equivalencia siempre es 180. Ya. Por ejemplo, ahí teníamos el tercero. El tercero sería parecido al que me estás hablando, ¿no? Sí, Dice, si tenemos un ángulo de 30 grados, determine en este caso el ángulo en radianes. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿O lo quiere hacer usted, Bosa? bueno, sí, en este caso tendríamos los 30 grados, ¿Ya? mm, multiplicado, abrimos paréntesis, unimos los pi radiales, dividido por 180 grados, Sí. ¿ya? Y de ahí simplificamos los grados y en este caso dividiríamos 30 por 180. Entonces usted coloca eso. Pues acá usted me dice que acá abajo va el 180. A 180, ¿sí? ¿Sabe por qué tiene que ir abajo? Porque arriba va a ir los pi radiales, ¿Y por qué van a ir los pi radianes arriba? porque el 30 iría dividido por 1, que es el 1 conveniente. ¿Ya? La respuesta a esto es... Usted tuvo metrología, pues, ¿no? Le enseñaron conversión de unidad de medida, ¿o no? Sí, estamos en eso. Ya. Entonces, cuando le enseñaron conversión de unidad de medida, acuérdense que se multiplicaba por una fracción, que era equivalente a 1, para no alterar el valor de la unidad de medida en este caso. Y se cancelaban las unidades cruzadas, ¿o no? Sí, Ya. Entonces, la unidad de medida acá es el grado. Entonces, yo lo cancelo cruzado el grado. El grado con el grado se van de forma cruzada. sí. Ahora, yo sé lo siguiente. Yo sé que, eh, que 180 grados es equivalente a un pi radián. ¿Ya? Equivalente a un pi radián. Esa es una equivalencia. Eso que está ahí es una equivalencia. No me lo cerró. Tengo unos ayudantes. No, no pasa nada con el ayudante.
No, miren, no quiere. Cuando quiero que funcione, no funciona. Ahí. Y cuando quiero que no Hay que funcione, turnarlo. funciona la cuestión. Es como todo en la vida, ¿no? Trabaja con soborno. Con soborno. Igual como trabajan acá en Chile con soborno, ¿no? Sí. ¿O no trabajan con soborno en Chile? ¿Quién dijo que no? Lo achiqué sin querer, perdón. Ya. Vamos a dejarlo por ahí. Ya. Entonces, al resolver esto, va a quedar el 30 dividido en el 180, ¿no? Que generalmente, Sí. siempre cuando yo quiero pasarlo a radianes, generalmente siempre los radianes se escriben en forma fraccionaria. ¿Ya? Siempre vamos a encontrar los radianes nosotros en cualquier texto de matemática escrito de forma fraccionaria. Porque recordemos que la unidad radian es la unidad que utilizan los matemáticos. Los grados, que es el sistema sexagesimal, es el sistema que nosotros utilizamos, el común de los mortales. La gente común utiliza el ángulo, lo mide en grados, ¿o no? Los matemáticos físicos trabajan con el ángulo en radianes, ¿no? Y algunas disciplinas trabajan en gradianes. Ya, entonces si yo simplifico el 30 en el 180, puedo eliminar los ceros, es decir, ese 0 con ese 0 sería 3 en 18, y 3 en 18, ambos son divisibles en 3, puede ser un sexto, ¿o no? Antiguo. 0,1. Pero yo lo quiero en fracción, po. ¿Qué calculadora tiene vos a usted? Una 380. Pero del La water que le 380. llamo yo, ¿no? Del modelo water, ¿Cómo? del modelo water, No. ¿no? No, la anterior, o sea, no sé si esta es de la 570, si no me equivoco, la suya. Ya, un sexto, pi radiano. Y de ahí salió la 380, pero la 380 no tiene todas las funciones. Ya, ahí tendría la conversión realizada. Entonces este debe tener un compañero, otro ejercicio acá, que sería ese. Pero ahora es al revés, pues yo tengo que pasar de radian a grados. ¿No es cierto? Si tenemos tanto, determine el ángulo en grados. Ahí dice en, pero un error de digitación nomás, ¿no? Entonces sería 7pi, pi tercios, estos son radianes, y esto yo lo voy a llevar a grados, entonces aquí tenemos la misma equivalencia, que 180 grados es equivalente a un pi radiano. ¿Correcto? Entonces esa sería mi equivalencia a trabajar. Pasé a borrar lo que estaba ahí, pero ya no entienden ustedes. Ya. Entonces, bajo esa equivalencia, nosotros vamos a escribir lo que es el 7 pi tercios radian, que es la unidad de medida, y lo vamos a multiplicar por una fracción equivalente a 1. El anterior sería 180 partido por 1. Pero ese deje que colocarme los guantes. Sería 180. 180 partido por 1 conveniente. Ya. La amplificación es
Entonces, yo coloco acá la fracción. Y usted me dice que el 180, ¿dónde se coloca? ¿Arriba o abajo? Arriba, Arriba. Y abajo colocamos el 1 conveniente. el pi radian. Se va lo que es el pi radian. Ahí se va el pi radian, ¿no es cierto? Y quedaría el 7 tercios por 180 partido. Ah, ahí es el 1 conveniente que me dice usted. Sí. Ya, entonces sería 7 por 180. Ya lo vamos a colocar así primero. 7 tercios por 180 partido en 1. Conveniente. Entonces sería 7 por 180 partido en 3 por 1, que son 3. ¿Cuánto es 7 por 180? 1260. 1260. 1260. Y este 1260 va a quedar dividido en 3. Entre Entonces sería 1260 dividido en 3. ¿Cuánto es eso? Esto está en grados, ¿no? Porque la unidad de grado no se eliminó nunca. 420 grados. ¿320 grados? 400. 420. Sí. Ya, 420 grados. Y ahí tendría la conversión. Y eso consiste en lo que es conversión de ángulos. Pasamos acá a este otro tipo de ejercicio. Bueno, para el número 5 se pide que se determine para este triángulo lo que es el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo beta, el coseno del ángulo alfa, que sería este ángulo, el coseno del ángulo beta, que sería este ángulo de acá, la tangente del ángulo alfa y la tangente del ángulo beta, que es este ángulo de acá. Entonces, se debe entender lo siguiente, que el seno es el opuesto dividido por la hipotenusa, el coseno es el adyacente dividido por la hipotenusa, y lo que es la tangente es el opuesto partido por el lado adyacente. De esta forma, nosotros podemos entender lo siguiente. Si nosotros queremos sacar el seno de alfa, lo primero es preguntarnos con qué ángulo estamos trabajando. Es decir, con qué ángulo vamos a pretender trabajar, y es alfa. Lo voy a llamar ángulo de referencia, porque él va a decir quién es el opuesto, sería el A, quién es el adyacente, el B, el que está pegado al ángulo, y quién es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado adyacente, pero tiene que ser el más largo. Si no logras identificar cuál es el lado más largo, sería el que está frente a frente al ángulo de 90. Entonces tendríamos el opuesto, tendríamos el adyacente y la hipotenusa, el lado más largo. Bueno, seno, esa es la incógnita. Seno de alfa es lo que se pregunta. Acá dentro de los datos vamos a decir nosotros que tenemos los siguientes datos. Vamos a colocar acá datos. Datos. Y dentro de los datos de este problema sería el seno de alfa, que es lo que buscamos, ¿cierto? Tendríamos que necesitar para el seno lo siguiente. Vamos a ver cuál es la fórmula de seno. Para seno me dice que yo debo necesitar el opuesto y la hipotenusa. Entonces aquí el opuesto sería el A, como vi. Y la hipotenusa es el C. Entonces, como vimos anteriormente, el opuesto es el A. Entonces tendríamos el opuesto, que es el A, y la hipotenusa, que es el C.
Entonces, como vimos en la fórmula de abajito, mostrémosla nuevamente, sería esta de acá, me dice lo siguiente, esta fórmula sería esta, me dice que el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Bueno, acá estamos para resolver. Entonces, los datos serían lo siguiente, el seno de alfa es lo que tenemos que calcular. Entonces, acá colocamos seno del ángulo alfa, es lo que debemos calcular. Y esto tiene el opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, el opuesto es A y la hipotenusa es C. Entonces, la pregunta es el seno de alfa, esto es lo que se pregunta, seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que el opuesto está representado por la letra A, si se dan cuenta, está representado por la letra A, ahí está, ¿no es cierto? Entonces sería la letra A dividido, después dice por la hipotenusa, como se muestra acá, la hipotenusa, y la hipotenusa está representado por la letra C, como se muestra ahí. Entonces acá coloco C. En el sector de la hipotenusa debo colocar C. Bueno, esta es la respuesta. La respuesta es que el seno de alfa es A partido en C. Esa sería la respuesta. Y listo. Ahí está listo ese ejercicio. Bueno, tendríamos listo este, ¿cierto? Este estaría listo con la respuesta que esto es seno de alfa es igual a partido en C. Así es sencillo. Ahora se pide lo que es el seno de beta, entonces sería distinto, porque va a cambiar el ángulo. Entonces, para este ángulo, el opuesto no es A, sino que es B. Este sería el opuesto y A sería el adyacente. Bueno, la hipotenusa sigue siendo C. Entonces, dentro de los datos que vamos a colocar nosotros, tendríamos lo siguiente. Serían datos. Uno es el seno de beta, que es lo que se pregunta, es decir, es la incógnita. El otro sería que el opuesto es B y la hipotenusa es C. ¿Por qué tomamos estos datos? Como vimos anteriormente, necesitamos lo que es el opuesto y la hipotenusa, porque miren, observen acá, dice que el seno es el opuesto partido por la hipotenusa, y por eso que necesito opuesto y hipotenusa. Volvemos acá, entonces, la fórmula, si lo vemos como una fórmula, es el seno del ángulo beta, es el opuesto dividido por la hipotenusa. El opuesto es B y la hipotenusa es C. Entonces ahí estaría listo con esto de acá. Bueno, podemos encerrar nuestra respuesta y estaríamos listos. Ahora, los que vienen trabajan con coseno. Se dan cuenta, coseno de alfa y coseno de beta. Entonces, nosotros trabajaríamos acá con esta que dice coseno. Miren lo que dice. Esta dice que es el cateto adyacente, es decir, que está pegado al ángulo, pero no la hipotenusa, ¿no es cierto? Está claro que el que está pegado, pero el más corto de los que está pegado, dividido por la hipotenusa, es decir, por el lado en que está pegado, pero el más largo. Entonces sería el más corto apegado dividido por el más largo apegado a dicho ángulo en cuestión. Entonces, lo primero, si quisiéramos nosotros calcular, es decir, obtener lo que es el coseno de alfa, los datos serían los siguientes. Vamos a ver los datos a trabajar acá. Sería coseno de alfa es lo que quiero yo buscar. Entonces, para el alfa, que es mi ángulo de referencia, que lo llamo yo,
Es decir, él me va a decir quién es el opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es el más largo, eso queda claro. Pero sí me va a decir quién es el opuesto, quién es el adyacente. A mí me interesa el adyacente, como vimos, es decir, el que está pegado, pero que no es la hipotenusa, lógicamente, que sería este. Entonces, el adyacente es B y la hipotenusa es C. Esos son los datos que necesitamos. Entonces, acá decimos que tenemos el opuesto. Entonces, acá decimos que tenemos el adyacente, el cateto adyacente, que va a ser B. Y tenemos el cateto, perdón, y tenemos el lado que es la hipotenusa. Y la hipotenusa es C. Bueno, como sabemos, el coseno del ángulo alfa se va a definir como el adyacente dividido por la hipotenusa. Mira, observen, adyacente partido por hipotenusa, coseno, acá está, adyacente partido por hipotenusa, como dice acá, ¿cierto? Ahí. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el coseno de alfa, entonces el coseno de alfa sería mi incógnita, yo ando buscando el coseno de alfa, todo eso es mi incógnita, y esto va a ser el cateto adyacente, es decir, el cateto que está apegado al ángulo, que es B, entonces B va arribita, el igual, y la parte del numerador va a la B, y en el denominador iría lo que es la hipotenusa, entonces la hipotenusa es C, C es la hipotenusa, se coloca abajito. Y yo puedo decir, por lo tanto, el coseno del ángulo alfa, que es lo que se está preguntando, sería B dividido en C, que esa es la respuesta. Y listo, la tenemos acá. Entonces ahora la vamos a agregar. Para poder calcular el coseno de beta, es decir, si tomamos beta como nuestro ángulo, acá tenemos que entender quién es el opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa. Me interesa saber quién es el adyacente y quién es la hipotenusa. ¿Por qué? Miren acá, por esto. Coseno es el adyacente partido o dividido por la hipotenusa. De esta forma, nosotros podemos entender lo siguiente. Entendamos los siguientes datos. Entonces aquí los datos serían, vamos a colocar acá datos, datos. Coseno del ángulo beta es lo que se pregunta. Entonces acá nos están preguntando que debemos trabajar con el ángulo beta. Entonces acá vamos a identificar el ángulo beta porque yo lo llamo este ángulo como de referencia. El coseno trabaja con adyacente y con hipotenusa. Entonces el adyacente es el que está pegado y la hipotenusa es el otro que está pegado, pero este es el más largo. Pero este se caracteriza por ser el más largo. Si no logras identificar cuál es el más largo, debes entender que es el que está frente a frente al ángulo de 90 y ese se llama hipotenusa. Entonces tendríamos el adyacente apegado a beta y la hipotenusa que es el lado más largo. Agreguemos los datos, entonces tendríamos el adyacente, el cateto adyacente, que es A, tendríamos la hipotenusa, que es C. Ya, entonces acá nosotros vamos a decir que el coseno del ángulo en cuestión, que es beta, va a ser el adyacente partido por la hipotenusa o dividido por la hipotenusa. De esta forma, nosotros sabemos que el coseno de beta es el adyacente, que es A, dividido por la hipotenusa, que es C. De esta forma podemos decir, por lo tanto, se preguntaba por el coseno de beta. El coseno de beta, que es la incógnita, va a ser igual a A partido en C. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Estaríamos con la solución correspondiente. Ahora le toca el turno a tangente. Tangente de alfa, es decir, tangente de ese ángulo. O tangente de ese ángulo también puede ser. ¿Qué es la F?
Observemos, acá tenemos, miren, seno, coseno y tangente. Tangente se caracteriza por lo siguiente. Trabaja con el cateto opuesto y con el cateto adyacente. Es decir, tangente trabaja con los catetos. Eso hay que dejarlo claro. Tangente trabaja con los catetos. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos entender lo siguiente. Podemos entender que los datos a emplearse acá serían estos, miren. Datos. Los datos es tangente de alfa, es lo que buscamos. Tendríamos el cateto opuesto. Ya, entonces estamos con alfa. Alfa es este y tiene su opuesto acá y tiene su opuesto que sería el A. El A es el opuesto. También debe trabajar con el adyacente que es B, ¿cierto? Ese es el adyacente y este es la hipotenusa. Entonces tendríamos opuesto y adyacente. Bueno, el opuesto, como lo he dicho, el opuesto es A y el adyacente es B. Entonces, tangente de alfa, que es lo que buscamos, va a ser el opuesto dividido por el adyacente. Entonces, tangente de alfa es nuestra incógnita y esta va a ser el opuesto, que es A, dividido por el adyacente, que es B. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tangente de alfa, que es lo que se pregunta, va a ser A sobre B. Y ahí estaríamos listos con la solución correspondiente. Así de sencillo. Finalmente, hemos llegado a la última, que es tangente de beta. Entonces los datos serían datos, se pregunta por tangente de beta. Entonces esto sería tangente de beta es la pregunta. Si estamos trabajando con beta, ¿cuál sería el opuesto? ¿Cuál sería el adyacente? Son los que nos interesan. Beta referencia, opuesto es B y adyacente es A, ¿no es cierto? Porque C, recordemos, que es la hipotenusa. De esta forma, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer acá que tangente de beta tiene específicamente beta un opuesto, que es B, y un adyacente que es A. Entonces sabemos que tangente del ángulo beta, que es lo que se pregunta, va a ser el opuesto dividido por el adyacente. Tangente de beta va a ser igual al opuesto, que es B, dividido por el adyacente, que es A. De esta forma podemos concluir que tangente del ángulo beta, que es lo que se pregunta, va a ser B sobre A. Es decir, es algo parecido a la respuesta anterior, pero al revés, ¿no? Ya, ahí sí está un poco más arreglado, ¿no es cierto? El recuadro. Agreguemos la última solución. Y acá tendríamos todas las soluciones correspondientes. El seno de alfa, el seno de beta, el coseno de alfa, el coseno de beta, tangente de alfa, tangente de beta. Y así, de simple. Ya, el seno de cualquier ángulo es el opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo es el adyacente. Buenas noches, profesor. Dígame. Ya, entonces el ángulo que tenemos acá está opuesto con el lado B, ¿o no? Entonces yo siempre tengo que tomar un ángulo de referencia. Yo tengo que decirme, con este ángulo voy a trabajar. Por ejemplo, no podría trabajar con el alfa, porque el alfa no me conviene mucho, ¿no? Porque no lo conozco, ¿no?
No, Entonces, la idea es siempre trabajar con un ángulo conocido. Y si el ángulo no se conoce, es porque lo quiero calcular, pues, ¿no? Profe, eso Diga, está dado vuelta, la hipotenusa es la C, ¿no es cierto? la más larga, sí la sé. Lo que Ya, pasa es que y está dibujado entonces al el revés el cateto triángulo opuesto, nomás. claro, entonces el cateto adyacente ese, po. ¿El 5? Sí, No, opuesto. Por que eso. si lo damos vuelta sería el cateto adyacente. No, pues si él no es eso, no, así no se ve, no se Ah, no, no, encuentra, está no bien, se, sí, 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 cateto opuesto, no, cateto opuesto. no se ve así. Se ve, tú tienes que tomar el ángulo de referencia y él te va a decir caso de opuesto adyacente, po. Sí, no, tiene razón usted, es cateto opuesto. Sí, po. Tú No se me tomas un adelanté. ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia va a ser 67. Y yo lo voy a llamar beta, por ejemplo. Me da lo mismo la letra. Beta, 67 grados. Y a partir de este ángulo, que es de referencia, yo veo quién es el opuesto, que es el adyacente y toda la vaina que viene para abajo. ¿Ya? La vaina. La vaina, ya que usted es internacional. Es que los colombianos los colombianos los cuantos se llama y los venezolanos dicen la vaina. Esta vaina, dice. Ya. Entonces, el 5, el B es opuesto. El opuesto es el B y es el 5. Ahí. ¿Estamos? sí. Ya. ¿Qué me preguntan? Ya, yo imagino que yo voy a calcular el A. El A es el adyacente porque está pegado al ángulo, ¿no? Sí, Ya, el A. Lo voy a calcular. Y yo tengo el ángulo. Ahí tengo tres datos. Entonces ahora tengo que buscar de acá. ¿Cuál de estos tiene esos tres datos? Es decir, ¿cuál tiene el ángulo? Bueno, todos tienen el ángulo. Ya, ver todos, ya. ¿Cuál tiene el lado B? Que el lado B es el opuesto. ¿Cuál tiene la sigla OP? De opuesto. La primera y la última. ¿Cuál tiene la sigla de adyacente? Necesito que tenga opuesto y adyacente. La segunda y la la última. tercera. Ya. ¿Cuál tiene más tic? La última. Entonces esa es la que escojo yo. Voy a tratar de resolver aquí nomás porque si no me puedo La volar lo que me tangente pasó en entonces. delante. Entonces sería tangente del ángulo que estoy trabajando, que es beta, y la fórmula me dice que es el opuesto dividido por el adyacente, bueno. Eso me dice la fórmula, ¿no? Entonces va a Ya. ser tangente del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 67. 67. Y es el opuesto, que es 5, partido por el adyacente, que es sapo, ¿no? Que Sí. sería la incógnita, ¿ya? Entonces acá el A pasa multiplicando, que ahí está dividiendo, va a pasar multiplicando Pasa dividiendo y este pasa dividiendo. a 67. O sea, entonces acá sería el alfa, va a ser el 5 dividido en tangente 67, porque es como un cambiazo que hice ahí. Y ahí yo obtengo el valor de A. Al resolver eso, 5 dividido en tangente 67. 2.12. Entonces sería 5 dividido en tangente 67. 2.12 creo que es, ¿no? 2.2. Hay que fijarse que aparezca una D en la calculadora para estar trabajando en el sistema de medida ideal. 2.12. Sí, Ya, ese es el valor de A. Aquí está esto en centímetros.
¿Sí o no? Ya, entonces ahí yo tengo el valor de A, que es 2.12, como dice usted. Ya voy a trabajar aquí porque en delante voy a anotar ahí el valor de A, 2.12. Matías, pues lo que no se entendió de las figuras que te he mandado, pues. ¿Quiere ser un peruano? Sí, pues. Ah, no, no. Ah, no. Porque una grabación que estoy escuchando de matemáticas, profe. ¿Cómo de matemática? Que yo estudio matemáticas por otros lados también para poder así rendir las pruebas también, pues, profe. Y ahí tiene otro profe ahí. No, igual me gusta estudiar, porque usted sabe que uno tiene que estudiar. Ya, Me ya, gusta la para. matemática, ¿ves? La Entonces, matemática para mí es como la vida. cuentero. Ya. A ver, usted que estudia tanta matemática, bosa. ¿Cómo calculo el lado C ahí que es la hipotenusa? Lado C. Tendría que calcularlo con el seno de O. ¿Con el seno? ¿Sí? Ya, apliquémosle el seno entonces. Pero ese seno de teta, pues, profe. Da lo mismo, si esa es la forma de escribir la fórmula. Es el ángulo puede tomar cualquier letra, puede ser alfa, beta, gamma, no, la letra que queráis. Delta también, ¿cierto? Sí, pues eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Si a mí lo que me interesa es acá encontrar el ángulo de referencia que voy a trabajar. ¿Con qué ángulo voy a trabajar? Eso es lo importante. ¿Con qué ángulo voy a trabajar? Voy a trabajar con el ángulo de 67, que lo llamé misteriosamente beta. ¿Sí o no? Ya, entonces, bueno, también lo llamé beta porque estaba puesto al lado B, pues, ¿no? Pero si lo hubiese llamado con otra letra no importa, pues igual voy a llegar al resultado, pues, ¿no? Ya, entonces, él está opuesto con B. Entonces el cateto opuesto sería el B. Opuesto es el lado B y vale 5 centímetros. ¿Correcto? Y yo necesito calcular el C, que el C es la hipotenusa, ¿no? Y ese necesito calcularlo. Entonces necesito que mi fórmula que está acá tenga el ángulo, el cateto opuesto y tenga la hipotenusa. Y alguien me dijo que era seno. Tiene que tener el ángulo, todas estas tienen el ángulo, tiene que tener el cateto opuesto, es decir, donde diga op, ¿no? Donde diga op, y debe tener también la hipotenusa, donde diga ip, Es seno, profe. y sería seno. ¿Se dan cuenta? Esa tiene los tres tics. Entonces yo trabajo con la que dice seno, entonces sería seno del ángulo que estoy trabajando, que se llama beta, dice que es el opuesto, dividido por la hipotenusa. Entonces sería el seno del ángulo en cuestión, que es 67 grados, es el opuesto, que es 5, ¿no? Partido por la hipotenusa, que es C, que es lo que quiero saber yo. Entonces acá, yo ese lo paso multiplicando y ese lo paso dividiendo. Voy a hacer algo que le llamo yo un cambiazo. Paso la C para allá, paso el seno 67 para acá. Que sería como una especie de cambiazo, ¿no? 4.60 creo que pasó por ahí. Entonces el 5 que es el opuesto queda ahí y el seno de 67 pasaría dividiendo. Entonces aquí yo voy a decir que C vale 5 dividido seno 67.
0.18. No. 5 43. seno 67 grados. 5,43. Ya. Entonces ahí yo tendría el valor 5.43. Así nomás, pues vos, ¿ah? Y se viene el Día del Padre, usted es padre, pues. Sí, señor, con el favor de Dios. ¿Y la Virgen Santísima o solamente en favor de Dios? Dios no. Ya, entonces tenemos ahí el ángulo de referencia, que sería el 33, pues. Lo vamos a llamar beta, porque está opuesto a B, pues, ¿no? Sí. ¿Y a qué me piden? Me piden el A y me piden el B y me dan el C. Entonces el C sería la hipotenusa. Que es 10. ¿Correcto? Tengo el B, que sería el opuesto, ¿no? Sí. Que es lo que voy a buscar, ¿no? Y ahí tendría los tres datos. Entonces necesito uno que tenga el ángulo. Los tres que tienen ahí tienen el ángulo. Sí. Necesito que tenga la hipotenusa. Y necesito que tenga el opuesto, ¿no? Opuesto. La 1, la 0. El seno sería. Y ahí tú lo trabajas con el seno. Seno de beta. Estoy trabajando con beta. Va a ser el opuesto dividido por la hipotenusa. Y el opuesto es B, que es la incógnita, ¿no? Sí. Y ese va dividido por la hipotenusa, que es 10, ¿no? Que viene este caso. Ya, pero me faltó reemplazar el ángulo acá, que es Ve que tiene los 30 y... los 33. Entonces pasaría el 10 multiplicando, sería 10 por seno de 33. Eso igual a B. Entonces sería 10 por seno de 33. 5.44. 5.44. 45 aproximado. 44, 6. ¿Ya? Ya, eso sería el valor de B. Lo otro que me pedían, ya el valor de B lo tengo acá, entonces vamos a colocar ahí 5.45 aproximado. El C lo tengo, que es 10, ¿no? Sí. Entonces el que me falta es el valor de A. Eso no lo he calculado todavía. Entonces acá puedo trabajar con el mismo ángulo, la hipotenusa que es 10, y acá tendría que trabajar con El adyacente. el adyacente. Es decir, con la incógnita acá sería el adyacente.
Entonces, eso es, profe, entonces sería tangente, ¿sabes? Sí. No, pues con coseno puede ser, pues, ¿no? O puede ser con tangente también, pues. Si ocupo No, los 5,45 sería con tangente, pues, ¿no? sí, pero aquí estamos usando el valor de la hipotenusa. Entonces tiene que ser adyacente con la hipotenusa, entonces es coseno. Ángulo, hipotenusa y adyacente, coseno. Bueno, Sería coseno del ángulo que es 33, ¿no es cierto? Dice que es el adyacente, sería el A, que es la incógnita. Dividido por la hipotenusa, que es 10, pues, ¿no? sí, Entonces el 10 pasa multiplicando, sería 10 por coseno de 33. Eso es A. Entonces ahí yo tendría el valor de A. 8.38. 8.39. Ya. Aquí, mira, lo único que voy a hacer, voy a cambiar en vez de sin, le voy a colocar cos. Y ahí me da el 8,39 aproximado. Y ahí tendría la otra respuesta. Y así es sencillo, pues, chicos. Entonces este es un poco distinto, porque te muestran lo que es el lado A, el lado B, y te piden los ángulos y el lado C. Entonces nosotros sabemos vamos a anotar al tiro aquí, sabemos que el lado A vale 5 centímetros. Sabemos que el lado B vale 12 centímetros. ¿Sí o no? sí. Sabemos que el seno de un ángulo cualquiera es el opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de un ángulo cualquiera es el adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo cualquiera es el opuesto partido por el adyacente. ¿Sí? Ya. Ángulo de referencia. Es decir, ¿con qué ángulo voy a trabajar? Voy a trabajar con el alfa, puede ser, Sí, y de hecho es la incógnita. Entonces está opuesto al lado A, que vale 5, y está adyacente al lado B, ¿no? Que vale 12. Ya, entonces este sería el opuesto y este sería el adyacente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo necesito uno que tenga el ángulo, que todos tienen el ángulo, que tenga el opuesto y que tenga el adyacente. ¿Cuál sería? el tangente. Tangente. Tangente de alfa
tiene el opuesto. Alfa, no sé cuánto vale, es lo que busco. Y tiene el opuesto, partido por el adyacente. El opuesto es 5 y el adyacente es 12. Ya, resulta que cuando yo quiero despejar lo que es el alfa, este tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 de 5/12. Y así yo calculo el ángulo. ¿Se entiende eso, no? Ese pasa acá como tangente a la menos 1. Esa es la inversa tangente. Y ahí yo puedo calcular el ángulo. Ingresando esto en una calculadora. Diciendo que, no sé, pues shift tang de 5 dividido en 12. Y da 22,62, ¿no? Le dio ese ángulo, ¿no? No, que sí, como saco el tangente negativo. Ah, la calculadora. Sí, Shift tan. Y ahí aparece tangente a la menos 1. De 5 dividido en 12. pon el shift aquí, El shift, el del... Es Ah, ya. shift tank de 5 partido en 12. Ay, Y ahí te aparece tangente a la menos 1. Ahora para calcular cómo se llama El B, no, el beta, tengo que sumar 180, ¿no? Acuérdate que la suma de los ángulos internos es 180. Es decir, si sumo el alfa sí, más el beta más 90, tiene que sumar 180, ¿no? sí. Y acá puedo llegar a otra cosa, que 180 menos 90, esos son 90. Entonces, alfa más beta son 90. eso es para sacar eso es para sacar el recíproco, por fe. No me acuerdo mucho lo que se refiere con recíproco. Y eso tiene que ver con geometría. Hace tiempo que no veo geometría yo. Así que para qué me lo voy a decir que sí o no. No me acuerdo. Sí, Entonces yo tengo alfa más beta igual a 90. El alfa vale 22,62. Sí, El beta que quiero descubrir, este es el incógnito. el incógnito. Y eso va a ser 90. Entonces acá yo voy a decir que el beta va a ser igual a 90 menos 22,62. Y ahí saco beta. ¿O no? Y eso da 67,38.
38 grados. Y ahí tendría el otro ángulo. También te piden C, po. ¿Cómo calcularía C? Con alfa más beta más 90. ¿Cómo alfa más beta más La 90? misma fórmula sería, pero reemplazaríamos, por ejemplo, el beta lo reemplazaríamos por los 67, 38. Ahí pues yo no tengo. Reemplazaríamos los. Ya, yo puedo decir, Me parece que ese seno, profe. ya, yo busco un ángulo de referencia, ¿correcto? Que puede ser 22,62 o puede ser 67,38, da lo mismo cuál. Los dos me sirven, po. Entonces yo elijo cuál. ¿Cuál van a elegir ustedes? ¿El alfa o el beta? El alfa, yo creo. Ya, el alfa. Entonces, si yo elijo el alfa, serían 22,62 grados. Entonces, si elegí el alfa, quiere decir que el A es el opuesto, pues, ¿no? Que es 5. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si elegí ese, el adyacente, ¿cuál es? Ah, no, perdón. No, no saco nada con colocar el adyacente, tengo que colocar en la hipotenusa, pues, ¿no? Porque esa es la incógnita, ¿no? Si saco con agregar otro dato, si tengo que colocar la incógnita, lo que busco. Es seno, profe, seno. Seno. Ya, tiene que tener el ángulo. Listo, listo, listo. Tiene que tener el opuesto. Listo, listo. Y tiene que tener la hipotenusa. Perfecto. Está todo un seco. Está mejor que la señorita Toro usted para resolver estos ejercicios. ¿O no? Yo vengo de Estados Unidos, profe. ¿Se acuerda la señorita Toro, no? No, ¿No? no me acuerdo de la señora Toro. Es su compañera, po. No sé, no la conozco yo. La que hace los trabajos con el mecánico, con el, ¿cómo se llama este? El, ¿cómo se llama este? ¿Ah? ¿Cómo que se llama el mecánico? Me acuerdo al tiro. Se llama Diego, el mecánico. Igual que uno de los que está aquí. Aliaga me pidió. Diego Aleaga, ese mismo. Ya, sería seno de alfa. Entonces sería seno de 22,62. Y eso sería el opuesto que es 5 partido por la hipotenusa que es C, ¿no? Entonces serían 5 dividido en seno de 22,62. Pasa dividiendo.
162 grados. 13. 13. Si es 13 cerrado. Lo que pasa es que como el ángulo está aproximado, por eso que me lo da 12 y algo, ¿no? ¿Sí o no? 12.99, 13. Sí. Ya, entonces acá yo quiero trabajar con el ángulo alfa. Entonces el ángulo de referencia va a ser alfa. No pasé lista hoy día porque habían como 4 nomás hoy día. Entonces el opuesto es ese. Y el adyacente es 1. Entonces, ¿cuáles son? Seno de un ángulo cualquiera es el opuesto partido por la hipotenusa. Coseno del ángulo cualquiera es el adyacente partido por la hipotenusa. Y tangente de un ángulo cualquiera es el opuesto partido por el adyacente. Entonces, una de estas tres yo debo escoger para trabajar acá. Debe tener el ángulo, todas tienen el ángulo. Debe tener el opuesto y debe tener el adyacente. Tangente. Entonces saco tangente del ángulo que es alfa, que va a ser el opuesto, que es 1.7, partido por el adyacente, que es 1. Y acuérdate que esto pasa como tangente a la menos 1, ¿no? De 1.7 dividido en 1. Entonces aquí me va a dar el ángulo. Recuerda que es shift tang de 1.7 dividido en 1. 59, 59, 53. 59,